Me gustaría también preguntarte en otras cosas, que sé que tú eres una periodista que obviamente te has involucrado mucho en lo que es el tema del narco. Ahora, me gustaría saber, ¿tú cómo te sientes como ciudadana mexicana? ¿Cómo te sientes con la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de que a lo mejor de haber declarado culpable a Joaquín Guzmán Loera? Bueno, para mí es una situación de una doble reflexión. Por un lado, cuando yo estuve pendiente de todas estas cosas que se estaban señalando, diciendo los testigos de la Fiscalía, de cómo los presidentes de México recibían dinero, de cómo Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en México, recibía millones de sobornos, Felipe Calderón, también como en la mesa le llevaban ahí los millones, al propio Enrique Peña Nieto, a los policías, a los militares. Son cosas que yo ya había revelado 8 años antes en mi libro de los señores del narco, y por estas revelaciones, por revelar que Felipe Calderón estaba pagado por el cártel de Sinaloa, por revelar que Genaro García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa, no era un buen policía, no era un hombre que protegía a los mexicanos, sino que protegía los intereses del Chapo Guzmán y de sus secuaces. Por esto el gobierno de México quería matarme. Hubo atentados contra mi familia, algunas fuentes de información mía fueron ejecutadas, asesinadas. Mucha gente en su momento, por supuesto, del gobierno decía, no, estas cosas que cuentan Abel Hernández son historias. Bueno, ahora un jurado, ahora en un juicio independiente en Estados Unidos confirmó toda esta información, de la que pues yo por supuesto siempre estuve consciente. Cuando los medios me llamaban, el New York Times, The Guardian, periódicos de todo el mundo, ¿qué piensa de lo que se está diciendo en el juicio del Chapo Guzmán? Yo decía, bueno, ahí está la confirmación de información que yo había dado. El punto es, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora que es claro que Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y tantos otros secretarios de Estado participaron, estaban en la nómina del cártel de Sinaloa, ¿ahora qué va a pasar? Sí, el Chapo Guzmán está aquí, qué bueno. Y esperemos la sentencia que le va a dictar el juez en los próximos meses. Pero aún falta saber qué va a pasar con toda esa red de corrupción que está en México. Entonces, por un lado, es triste que el gobierno de México no haya podido procesar a este hombre, que este hombre no pague por sus delitos en México, porque hay que recordar que por los delitos que va a pagar es porque los que cometió aquí en Estados Unidos, pero todas las muertes, todos los desaparecidos, toda la violencia quedará impune, porque esa no la va a pagar. Lo que la condena que tenga aquí no va a resarcir lo que hizo en México. Es triste que el gobierno de México no haya tenido la capacidad de juzgarlo. Y por otro lado, es inútil. Es inútil. Qué bueno que esté en la cárcel, qué bueno que un criminal pague por sus delitos, pero por otro lado es de una inutilidad absoluta, porque todas esas redes de corrupción que crearon al Chapo, hoy están creando 20 capos más en México, porque esas redes de corrupción siguen absolutamente intocables. Al final, ¿de qué va a servir? No ha servido de nada. La producción de drogas sigue igual. El cártel de Sinaloa sigue igual de potente, más potente que nunca. En su último informe, la DEA, en el 2018, de noviembre de 2018, solo de algunos meses, ya con el Chapo extraditado, ya con el Chapo en el banquillo de los acusados, decía que el cártel de Sinaloa sigue siendo el principal cártel del mundo y que sigue traficando metanfetaminas, heroína, marihuana, cocaína a Estados Unidos. Entonces, ahí nos damos cuenta que el Chapo no es el problema fundamental. El Chapo es una ápice, una pequeña parte del problema. El problema fundamental es la corrupción endémica que existe en México y que ni el propio actual presidente es capaz de descubrir ni combatir.